Bienvenidos mis hermanos, Dios les bendiga, me da mucho gusto el poderles saludar y hoy el Señor nos va a estar hablando de un punto muy importante y me gozo por lo que Él está haciendo y seguirá haciendo en cada uno de nosotros y sobre todo a través de la lección del día de hoy, que definitivamente esta característica de la que hoy nos va a hablar el Señor es una característica, mis hermanos, podría decirlo, integral y que definitivamente tiene que estar en cada uno de nosotros y es lo que va a llevar a que nosotros podamos estar expresando, ¿verdad? Esa vida de Cristo a través de nuestra persona. Y bueno, la lección lleva por título Santidad. Estamos viendo la lección número 14 de nuestro manual de carácter, ¿sí? Y para empezar, mis hermanos, bueno, veamos las preguntas a reflexionar. La primera pregunta nos dice, para ti, ¿qué es la santidad? Para cada uno de ustedes, mis hermanos, ¿qué es la santidad? ¿Qué es lo que consideran ustedes que es la santidad? Pregunta número 2, ¿qué significa Dios es santo? Pregunta número 3, ¿está esto relacionado con la religión? ¿Ustedes creen que esto de la santidad está relacionado con la religión? Bueno, esa es la pregunta número 3 y el texto a memorizar lo encontramos en Primera de Pedro 1:15. Y fíjense y tomemos y prestemos mucha atención, mis hermanos, como nos dice la escritura, ¿sí? Pongamos atención y escuchemos lo que el Espíritu habla a la iglesia, que en este caso eres tú y soy yo, y nos dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Quién nos llamó? Dios. Y Dios es santo, pero aquí Dios mismo nos está dando una orden, que así como Él es santo, en pocas palabras, también nosotros seamos santos, pero nos dice, en toda nuestra manera de vivir. Y todo es todo, mis hermanos, y es lo que hoy el Señor va a estar hablándonos a nuestra vida. Y bueno, dentro del contenido de la lección nos dice aquí, ¿verdad?, principalmente que es muy común que nosotros veamos a personas que en un momento dado, pues por su forma de vestirse, o las vemos que traen una Biblia aquí abajo del brazo, o puede ser que la traigan en algún portafolio. Por ciertas características podemos nosotros identificar y muchas veces decimos, mira, este es de la religión o este es un evangélico, pero los podemos identificar por su vestimenta o por algún, podría decirse, accesorio o algo que estén cargando, que se tratan de personas que de alguna manera están involucradas en las cuestiones de Dios. Pero es precisamente en cuestiones, decimos, mira, estos son de la religión, los catalogamos, pero los identificamos o etiquetamos con cuestiones de religiosidad. Sin embargo, el hecho de que traigan una Biblia, sin embargo, el hecho que, o tal vez en caso de las mujeres, no porten maquillaje o accesorios, o en su caso su vestimenta sean vestidos o faldas muy largas, y en los hombres que traigan corbatita o muy bien vestiditos, ¿sí? Entonces, eso no nada más es algo por lo que se tiene que conocer que una persona está al servicio de Dios, pero que vive bajo el temor de Dios. Y sabemos que el temor de Dios no es de miedo, sino bajo la obediencia de los ordenamientos, de los mandatos de Dios. Pero que no sea eso lo que nos haga, que nos distinga, sino que realmente sea el estilo de vida, porque pueden ser personas que se vistan muy decorosamente, que pues traigan la escritura, y cuántas veces hemos conocido personas que se saben la escritura tal vez al revés y al derecho y te recitan los versículos,
pero ¿cómo está su vida? Ellos cómo están, sin embargo, son personas pendencieras, son personas mentirosas, son personas que hacen negocios fraudulentos, son personas que dentro de lo que es su familia es un padre que no cumple con sus obligaciones, o es un esposo que maltrata a su esposa o no la trata como dice la escritura, no le da el trato debido, y viceversa, es una mujer que no atiende a su esposo, que no cumple con sus deberes, ¿verdad? O un hijo que no obedece a sus padres, que anda en malos pasos, podría decirse. Entonces, que definitivamente con su estilo de vida, pues nada tiene que ver que conozcan de Dios, mucho menos que vivan bajo la obediencia a los mandatos, a los estatutos o a los preceptos de nuestro Señor, ¿sí? Entonces eso es lo que tiene que estar habiendo en nosotros, mis hermanos, esa diferencia, pero no por cómo exactamente nos vistamos. Y ojo con lo que estoy diciendo, no quiere decir que vayas a vestir de una forma indecente, inmoral, no, tiene que ver también con la forma en cómo nos vistamos, pero definitivamente lo que debe de ser es la expresión del carácter de Cristo en nuestra vida, de tal manera que cualquiera que te vea a ti o que me vea a mí pueda ver el carácter de Dios en nosotros. Y aunque nosotros no llevemos una escritura aquí abajo del brazo, o que nos vean que la andemos trayendo siempre, no es necesario que nos estén viendo que traemos la escritura, o con mis faldas o vestidos muy largos, etcétera. Sí, puedo estar vistiéndome decorosamente, pero con mi estilo de vida estoy dando evidencia que yo soy santa como mi Padre Dios es santo. ¿Por qué? Porque estoy en toda mi manera de vivir, hay esa obediencia al Señor. No hace Connie lo que ella quiere, sino que hace todo lo que el Padre señala que tiene que hacer Connie. Es decir, un estilo de vida que expresa a Dios en todo, ¿sí? Y que no sea nada más el hecho de cómo nos vestimos. Que quede claro, tiene que ver también esa forma, cómo nos vestimos, qué es lo que hablamos, cómo nos comportamos, pero no es la exclusividad, es uno de los tantos puntos que por el estilo de vida que llevamos, obviamente vestimos, nos hablamos y nos comportamos en santidad. Amén, mis hermanos. Entonces, es importante que tengamos bien entonces en cuenta qué es santidad. Santidad es precisamente estilo de vida expresando el carácter de Dios. Todo lo demás, el de que, ay, no me maquillo, ay, el que no me pongo pantalones, tengo que usar puras faldas y faldas largas, los hombres así con su corbatita, o otros tipos de cuestiones, ¿verdad? O de manga larga, el que siempre me vean que traigo una Biblia, como dicen, ¿verdad? Que es la escritura o la palabra de Dios. Si tu estilo de vida es contrario a lo que Dios dice, así puedas traer toda la librería llena de escrituras o de Biblias, simplemente eso se llama religiosidad, pero santidad no lo es. Y es a lo que hoy el Señor nos llama, a que nosotros nos ubiquemos, y si hay algo que tengamos que corregir, lo corrijamos, y que abandonemos, ¿sí? esas ideas o esas estigmatizaciones que teníamos respecto a la santidad, ¿sí? No es estar en un nicho, no, es yo en donde quiera que me plante, estoy expresando al Padre, porque todo lo que hablo, lo que digo, cómo me comporto, cómo me visto, cómo me conduzco, cómo soy como hija, como esposa, como madre, como vecina, como amiga, como empleada, como jefe, en todo momento yo estoy expresando el carácter de Cristo. Amén. Bueno,
Pero también aquí el Señor nos habla que a fin de no caer precisamente en esas ideas equivocadas, en esa religiosidad, en el hecho de pensar de que si me visto o actúo de cierta manera ya con eso es que soy santo, cuando no lo es, sino que es una religiosidad, debemos de observar dos aspectos relevantes, y el primero es conocer, ¿sí?, la palabra del Señor, y la otra es el estilo de vida de Jesús. Estos dos aspectos son determinantes para que yo pueda llevar una vida en santidad. Yo no puedo vivir en santidad si yo no conozco la palabra del Señor, si yo no conozco lo que Dios dice de cómo debo de hacer, cómo debo de actuar, qué es lo que debo de quitar y que no debe de estar en mi vida, ¿sí? Pues cómo voy a poder ser santa, cómo voy a poder expresar ese carácter de Cristo si no conozco la palabra, si no conozco lo que Dios habla para mi vida. Entonces es importante que la conozcamos, mi hermano. Y así también el estilo de vida de Jesús. Recordemos que Jesús es nuestro modelo por excelencia, y que Jesús en todo momento, independientemente con quién se rodeó, independientemente de las circunstancias que a él le estaban pasando, él en ningún momento hizo algo contrario a lo que el Padre siempre le dijo que tenía que hacer. Lo expresó en todo tiempo, en todo lugar, ante toda persona. Por eso le dijo a Felipe, ¿sí? Le dijo, ¿cómo me pides que te muestre al Padre? Si el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es decir, cualquiera que me vea a mí, dijo Cristo, es como estuvieran viendo a Dios mismo. Amén. Y lo mismo ahora para este tiempo, nosotros, mis hermanos, cualquiera que te vea a ti o que me vea a mí, pueden estar viendo a Cristo. Amén, mis hermanos. Ok, continuemos. Aquí ya en el último párrafo de la primer página de la lección nos dice: la santidad no es sinónimo de religiosidad. Observemos que el aspecto que Jesús más corrige de los escribas y fariseos es su misma religiosidad. En otras palabras, esto quiere decir que ellos sometían a otras personas a hacer lo que ellos mismos no practicaban, y esto daba como resultado que todos los piadosos tuvieran temor. Pero era un temor basado en mandatos humanos o en observancias de la ley que ni siquiera los que enseñaban eran capaces de vivir o poner en práctica. En aquel tiempo, la atmósfera que se respiraba era de culpa, sentencia y muerte. Recordemos que Jesús, ¿verdad?, le dijo a la gente, porque los fariseos, los maestros de la ley, los escribas, establecían, podría decirse, cargas o ponían reglas de conducta a todas las demás personas demasiado fuertes, demasiado pesadas, que ni siquiera ellos mismos las podían cumplir, pero sí exigían que los demás los cumplieran. Por eso nuestro Señor Jesucristo les dijo: hagan lo que ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen. Es decir, sí cumplan todo lo que ellos dicen porque es bueno. Sin embargo, no hagan como ellos hacen porque ellos no cumplen, no obedecen la palabra, ¿sí? Entonces, por eso nuestro Señor Jesucristo eso le decía a la gente. Y ahí estamos notando que la religiosidad, porque ellos, los escribas, los fariseos, imponían cargas más de lo que la propia ley señalaba, pero ya eran interpretaciones humanas, era lo que ellos consideraban. Sin embargo, no era de acuerdo o acorde a lo que Dios había dicho, ¿sí? Y eso es religiosidad. Y cuántas cosas vemos en el mundo, ¿verdad? Que si tal religión dice una cosa, tal religión dice otra, no hay por qué, en dado caso, que nos cause a nosotros confusión. Quiero saber cuál es la realidad. Vayamos a la Escritura, a la palabra de Dios, y allí está qué es la verdad absoluta, ¿sí? Pero todo aquello que es interpretación y, pocas palabras, invento del hombre, es religiosidad. Amén. Recordemos que
que nuestro Señor Jesucristo, Él se rodeó de todo tipo de persona, anduvo en todo tipo de lugar, pero Él siempre se mantuvo, ¿qué? Santo. Y Él nunca, la gente no lo hizo que se volvieran a como ellos eran. Más bien Él lo que hacía, Jesucristo, era convertir a aquellos, los sacaba de esa vana manera de vivir y los llevaba a conocer el Evangelio del Reino de Dios. Amén. Nos dice en la siguiente página, mis hermanos, que Jesús establece el reino de Dios y nos enseña un estilo de vida distinto. ¿Por qué? Porque Él se rodeaba de todas las personas, de todas las condiciones, extractos sociales, pecadores, inclusive delincuentes, todo. Pero sin embargo, Él en todo momento establecía el reino de Dios. Y dice, una cultura y principios donde gobierna el soberano y eterno Rey, el Señor de señores. Nuestro Señor Jesucristo eso es lo que mostró. Recordemos nosotros lo que dice la Escritura, que vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nosotros pertenecemos al reino de Dios, ¿ok? Donde hay una cultura y donde hay un rey y hay un soberano que es Dios. Y yo, como pertenezco a ese reino, a las reglas de ese reino es a las que yo me someto y es a las que yo voy a obedecer, independientemente de que yo viva aquí en la tierra. Y mis hermanos, quien obedece las reglas, las leyes de nuestro rey y Dios, en automático va a obedecer las leyes terrenales. Si mal no recuerdo, es en Timoteo donde nos dice que nos sometamos a nuestros gobernantes, que los respetemos y que respetemos las leyes terrenales. El mismo Señor Jesucristo en su palabra nos los está diciendo, ¿sí? Pero es ahí donde nosotros mostramos a qué reino pertenecemos, establecemos el reino de Dios aquí en la tierra, y es a través de actuar como dice Dios que estamos mostrando y llevando a cabo esa santidad. Amén. Bueno, sigamos. Dice que el texto base dice, sino como aquel que os llamó es santo. Debemos comprender que nuestro Padre Celestial no tiene ninguna relación con el pecado. Dios nada tiene que ver con el pecado, mis hermanos. Dice, Él es puro. No hay tacha, no hay ni una milésima parte de algún error o de algún pecado, mis hermanos. Dice, no hay ninguna mancha en Él. La santidad tiene que ver con su carácter, en su cualidad absoluta y fundamental. Dice, es su cualidad absoluta y fundamental, por lo que Él nos demanda a nosotros como sus hijos que desarrollemos su mismo carácter, que hablemos como Él habla, que actuemos como Él actúa, aborrezcamos lo que Él aborrece y vivamos conforme a su voluntad. Fíjense qué importante esto. Una vez más quiero leérselos. Debemos que, dice que Él quiere que desarrollemos su mismo carácter. ¿Qué carácter debes de tener tú y debo de tener yo? El carácter de Dios. Y nos dice que debemos hablar como Él habla, actuar como Él actúa, que aborrezcamos lo que Él aborrece y que vivamos conforme a su voluntad. Cuando nosotros hagamos exactamente como aquí dice, es cuando estamos nosotros alcanzando esa santidad. No es por darme golpes de pecho, no es por orar mucho, me la puedo pasar orando, pero si sigo siendo una mujer resillosa, venenosa, chismosa, no hay santidad. Así se la pase uno orando, mis hermanos, ¿sí? Es cuando nosotros desarrollamos el carácter de Cristo y hablamos como Él habla, actuamos como Él actúa, y aborrecemos lo mismo que Él aborrece y vivamos conforme a su voluntad, es cuando voy a estar alcanzando esa santidad. Nos dice aquí que cuando el profeta Isaías es llamado, esto lo vemos en Isaías 6, 1 y 3, lo primero que él ve es al Señor sentado sobre un trono alto y sublime,
Esto nos describe al Señor como rey, como soberano, el que gobierna. Luego también describe a los serafines que daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Nos debe llamar la atención que la declaración que de ellos no es misericordioso, ¿sí? Misericordioso, misericordioso o eterno, 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 aunque estos también son atributos que le pertenecen. La declaración constante tiene que ver con su pureza, con su santidad, ¿sí? Aquí el profeta Isaías es lo que él vio, que los serafines, que los ángeles lo exaltaban, lo adoraban y que decían: Santo, Santo, Santo es Jehová, o sea, Dios. Y se decían santo, 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 no es porque fuera 3 veces santo, o sea, simplemente es una expresión de gran gloria. Pero aquí lo importante a resaltar es esto, de que ellos no decían: ay, eterno, misericordioso, bueno, que todos esos también son atributos de nuestro Dios. Pero ellos no exaltaban estos atributos, sino que el atributo que describe realmente su deidad, la deidad de Dios, es que ser santo, ser perfecto, ser puro. Y eso es a lo que tú y yo también estamos llamados. Que tal vez puedas decir, o que el mundo te diga: no, es que eso es imposible. No es imposible, porque Cristo vino aquí como hombre y demostró que sí se puede vivir aquí en la tierra en esa santidad, porque dice la Escritura que no se halló pecado alguno en él. Él fue el Cordero inmolado, el Cordero Santo, y que fue el sacrificio vivo por ti y por mí. Entonces sí se puede, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Estar viendo el objetivo, estar viendo a Dios, estar viendo a nuestro Señor Jesucristo, y lo que nos dijo aquí, lo mismo en la lección, que debemos estar observando 2 aspectos: uno, la palabra del Señor, y lo otro, el estilo de vida de Jesús. Cuando nosotros tenemos puesta nuestra mirada en estos 2 puntos, vamos a estar desarrollando la santidad, mis hermanos. Amén. Bueno, continuemos. Dice que cuando la santidad no es un concepto que encontramos en un diccionario, no es una apariencia falsa, no es hacer largas oraciones, ni cantar bien, no es dar más ofrenda que otros, no es sentirme bien conmigo mismo, no es caminar con una Biblia todos los días, no es ni siquiera llamarme evangélico lo que me produce santidad, ¿sí? Entonces, aquí nos lo dice claramente. No es el estar orando constantemente, no es el dar más ofrenda, el dar más diezmo, o no es el ir más tiempo al templo, o cantar mejor que otros las alabanzas. Eso no es santidad. Eso no es santidad. Si eso es lo que tú creías, estabas cayendo en la religiosidad. Pero eso no es santidad. Aquí el Señor nos dice que es santidad, y tan solo son uno de los tantos aspectos, porque si vamos a la luz de la palabra hay muchísimos más. Pero hoy el Señor nos habla qué es santidad, y nos dice que santidad significa, perdón, mis hermanos, amar correctamente a tu esposo o a tu esposa, tratar correctamente a tus hijos, obedecer a tus padres, trabajar honradamente, hablar con la verdad, servir cada día mejor al Señor, usar el tiempo correctamente, seguir la paz, proveer para los de tu casa lo necesario, buscar primeramente el reino de Dios, hacer correctos y buenos negocios, conducir a otros por el camino correcto con tu ejemplo, con el tuyo y el mío, obviamente, ¿verdad? Perdonar a quienes nos han ofendido, ser un buen ciudadano, ser justo, someterse al señorío de Cristo Jesús y vivir la palabra de Dios.
Y eso es uno de los tantos aspectos, mis hermanos, porque repito, si nosotros vamos a la escritura vamos a poder ver aún muchas más cosas que al momento de nosotros estarlas ejecutando, eso también nos va a llevar a santidad. Cuando nosotros conocemos, nos involucramos en la palabra de Dios y la llevamos cabalmente y la obedecemos en todo, mis hermanos, eso es lo que nos va a llevar a ser santos. Nos dice ya casi por último que todo esto, lo que les acabo de mencionar, no tiene que ver con criterios u opiniones humanas, más bien tiene su fundamento en la palabra de Dios. Todo lo que leí tiene que ver con la palabra de Dios, no es sacado de la manga de ningún hombre, ¿sí? Sino que todo está en las escrituras. Lo podemos constatar en la segunda parte del texto base que dice: sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y los puntos que les mencioné anteriormente, ¿verdad? Que todos tienen que ver con el desarrollo de nuestra vida en cualquiera de las áreas que tengamos, como hijos, como esposos, como compañeros, como trabajadores, como lo que sea. Porque nos lo dice el Señor que debemos de ser santos en toda nuestra manera de vivir. O sea, no queda fuera absolutamente nada, ningún área, es toda. Ya por último nos dice, uno de los anhelos más grandes que debemos tener es conocer a Dios tal y como Él es. Sin embargo, la Escritura dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. En Hebreos 12:14 es lo que nos dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual, sin la santidad nadie verá al Señor. Y aquí la demanda y el gran precio, ¿verdad? Que el gran, pues ahora sí, medalla, ay, se me fue la palabra, mis hermanos, ¿sí? Galardón que vamos a tener, esa era la palabra, el poder ver a nuestro Padre y Señor. Pero esto, de acuerdo a la Escritura, nos dice que va a ser cuando nosotros pues seamos santos, cuando tengamos ese carácter, cuando nosotros alcancemos ese carácter, es cuando nosotros, en el momento que el Señor lo decida, ¿verdad? Vamos a tener esa gran bendición, podría decirse. ¿Ok? Dice, el entendimiento que una persona tenga acerca de Dios determina más que cualquier cosa qué clase de vida vivirá esa persona. Y lo podemos ver, cómo vemos a las personas que no conocen de Dios, ¿verdad? ¿Qué estilo de vida tienen? Donde hay celos, contiendas, disensiones, son pendencieros. Podemos ver familias pues ya destruidas, donde todos se pelean unos con otros. O sea, definitivamente podemos ver cuando en una persona o en una casa u hogar no conocen de Dios. Y si conocen, pues conocen a su manera, pero no a la manera que Dios ya ha instituido que se le debe de conocer. Por eso cuán importante que tú y yo, que sí le conocemos, ya estemos dispuestos y ya estemos en el nivel que el Señor nos requiere. ¿Y cuál es este? El que ya estemos expresando su carácter. ¿Para qué? Para que la gente pueda ver que realmente Cristo vive y que vive en cada uno de nosotros y que no solamente son palabras, ¿sí? Y como decía el apóstol Pablo, yo vengo y les traigo las buenas nuevas y no los trato de persuadir con palabras vanas con vana sabiduría humana, sino que son palabras de poder. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Pero es a través de nuestro estilo de vida que las personas, que la gente se va a dar cuenta que lo que nosotros les decimos es verdad, porque hay congruencia entre lo que hablamos y cómo somos, cómo nos comportamos, cómo es que estamos teniendo éxito. Y éxito no quiere decir que nada es en dinero, es de que haya paz, haya armonía en tu casa, que tengas una vida desahogada, que vivas
de una manera, con una paz que hasta la puedes, la transmites, ¿verdad? Y puedas dormir tranquilamente, que no vives con una situación financiera que toda la vida te estás comiendo las uñas porque no tienes para terminar tal vez el día, etcétera. Entonces son muchísimas cosas, es todo una gama de las áreas en las que cada uno de nosotros tenemos en nuestro diario vivir, pero en todas y cada una de ellas, mis hermanos, se debe de estar notando que Cristo es el que vive en nosotros. Amén. Entonces, cuán importante lo que hoy el Señor nos habla, porque es a lo que Él ya quiere que tú y yo estemos dando evidencia, que esa santidad, contrario a lo que dice el mundo, ¿verdad? Que ahí está un refrán, yo no soy ningún santo, ni pretendo serlo. Aquí nosotros eso no lo podemos decir. Ciertamente a lo mejor todavía no somos santos, pero sí nos estamos abocando y esforzando por serlo, porque hay un mandato por parte del Padre que dice, como Él es santo, también seamos nosotros santos. Y ya vimos que no es religiosidad, no es andar acá y de mucho golpe de pecho y mucha Biblia cargando y todo, pero que tengamos una vida loca, podría decirse. No, me visto normal, no es necesario que me vean a cada rato con mi Biblia ni nada, pero ¿qué es lo que sale de mi boca? ¿Sí? Palabras de maldición o palabras de bendición. Cuando hay un problema, ¿qué es lo que yo expreso? ¿Me contrarío, exploto como todos? ¿O tengo palabra de vida, tengo palabra de sabiduría? Donde hay discordia, llego a establecer paz, ¿sí? Donde se requiere sanidad, oro por los enfermos. Pueden ver lo que es la paz, la bondad, la benignidad, el amor, la fe. Se puede ver en ti, se puede ver en mí. Si es así, es porque ya estamos desarrollando esa santidad de Dios, porque eso es el expresar el carácter de Dios, eso es la santidad, mis hermanos. Amén. Pues bueno, y ya por último veamos nuestras directrices y nos dice, no podemos desarrollar este hábito si primero no aceptamos que lo necesitamos, y definitivamente no vamos a poder desarrollar algo si no considero que lo necesito. Si considero que no lo necesito, pues no me voy a preocupar por desarrollarlo, ¿verdad? Entonces sabemos que es necesario ser santo porque es una demanda por parte del Padre. Y como es un mandato, pues yo lo tengo que acatar. Y como sé que todavía me falta, entonces, ¿qué debo de hacer? Lo tengo que desarrollar porque entiendo que lo necesito. El punto número 2 y la directriz número 2, es no esperemos que los demás cambien su estilo de vida, hagámoslo nosotros primero. Muchas veces queremos que los demás cambien para nosotros cambiar. Y si en nuestra familia a lo mejor también ya conocen de Cristo, decimos, pero mira, mi mamá, mi hijo, mi esposo no hacen las cosas, o sea, primero que ver que ellos me pongan el ejemplo, no, mis hermanos, porque la relación con Cristo, con Dios, es individual, no es como en las escondidillas, están por mí todos mis amigos, no. Cada quien vamos a entregar cuentas en lo particular, lo que haya hecho tu hijo, tu mamá, tu papá, tu esposo, tu esposa, ya ellos entregarán cuentas con el Señor. Tú en especial, en lo particular, independientemente de toda tu familia, tú tienes una relación con el Padre Celestial y a Él es el que le vas a entregar cuentas, ¿sí? Entonces no esperes que los demás cambien. Tú tienes tu propia carrera hacia la meta, hacia el objetivo que es Cristo. Entonces, no esperes a nadie. Entonces tú eres el que debes de cambiar, tú eres el que debes de ser transformado y el que debes día con día estar buscando y poner tu mirada, como dice la Escritura, en las cosas de arriba. Amén. Pues bueno, mis hermanos, esta es la lección del día de hoy. Tal vez cortita, pero bastante sustanciosa. Amén. Entonces, les bendigo y en el nombre de Jesús, que el Espíritu de Dios nos esté redarguyendo y que nos haga meditar,
en lo que hoy el Espíritu habló, para que nosotros estemos poniendo por obra todo lo que se necesita. Amén, mis hermanos. Les bendigo y les mando un fuerte abrazo. Hasta luego.